estudió en la Universidad de Oxford en Reino Unido, tiene una maestría en políticas públicas, becario de Cleveland del 2014 de Economía, Finanzas, Administración Pública, Desarrollo de Infraestructura y Tributación Internacional, también de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, maestría en Derecho Comercial, becario Santander y becario honorario de Cambridge Church en 2013, financiamiento corporativo, gobierno corporativo y litigación comercial, tesis en regulación educativa. De la Universidad Católica Santa María la Antigua, Ciudad de Panamá, obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con la orden de Magna Cum Laude del 2012, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, secretario general de la Federación de Estudiantes. Hablamos un poquito de los premios y becas. Tiene una beca en el Sharing de 2013, beca al mérito otorgada por el gobierno de Reino Unido por cursar estudios de maestría en la Universidad de Oxford. También tiene una beca de Pegasus 2013, beca de mérito otorgada por Pegasus Trust para realizar pupilajes en ciertas cámaras de litigantes de Londres, beca de Santander de Cambridge 2012, también tiene una beca de Cambridge Overseas de Trust 2012, al mérito que otorga la Universidad de Cambridge, Premio Nacional de Periodismo también otorgado por UNICEF, Sin Libertad no hay educación en el diario La Prensa. Dentro de su liderazgo y aportes sociales, podemos mencionar la Corporación La Prensa, miembro de la Junta Directiva 2018-2020, para Fitch, miembro del Consejo Fundacional 2017-2020, Foro Económico Mundial Global en Charter, Panama Hub 2011-2013, en London Hub 2013 y Oxford Hub 2013-2014, Universidad Católica Santa María la Antigua como miembro suplente de la Junta Directiva 2011. Dentro de las publicaciones selectas podemos mencionar algunas de ellas, el de Rubinov of Yap Endara, el tema Mergers and Acquisition de Latin Lawyer 2020. También podemos mencionar algunas de ellas sobre el Consejo Editorial en la Senda del Quijote, biografía de Guillermo Endara, de Manuel Cama 2018. También podemos mencionar que ha sido coautor de los 14 mitos de la pobreza con la Fundación Libertad 2011. Dentro de su experiencia profesional, actualmente pertenece al bufete de Arias Fábrica y Fábrica en Ciudad de Panamá, asociado en fusiones, adquisiciones, financiamiento, mercado de valores y banca 2014 hasta el presente. Vamos entonces a cederle la palabra con el tema de la introducción a las fusiones y adquisiciones. Es un honor para nosotros tener en esta sala virtual, en este primer ciclo de conferencia, con esta ponencia al magíster Javier Yap Endara. Bienvenido, buenas noches. La sala virtual es suya, saludos. Antes de empezar, sí quisiera saludar pues y agradecer a todas las autoridades universitarias que me permitieron estar aquí y en particular, y disculpen si se me escapa alguna, pero el decano, el magíster Roosevelt Cabrera, la vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, el doctor Teófilo Moreno, la profesora Didalmis Villarreal, todos los docentes aquí presentes, el comité organizador, licenciada Vanessa Pití y a mi amigo Franklin Severa también por la invitación. Así que empiezo con darle las gracias. También me excuso, un poquito de pena con ese currículum tan largo, no era la intención, pero muchas gracias a licenciado Juan Carlos por leerlo. El día de hoy les quiero conversar un poquito sobre las fusiones y adquisiciones. Esto es usualmente en firmas grandes, es un departamento que se dedica solamente a las fusiones y adquisiciones. Les voy a estar comentando un poquito, no pretendo que se vuelvan expertos en el tema, pero sí comentarles un poquito de lo que conlleva las fusiones y adquisiciones. Por favor, siéntanse en libertad en el chat, dejar todas las preguntas que tengan y con mucho gusto voy a procurar que la presentación sea relativamente corta para dar espacio a preguntas y respuestas. Le voy a pedir a Elizabeth ver si puede bajar a la tercera filmina. La siguiente, por favor. Para conversar un poquito de mí, de la experiencia que tengo, sin querer abusar del tiempo de ustedes, en Panamá, de las principales transacciones que han habido en los últimos años, he tenido el privilegio de poder haber participado en ellas, en la negociación de las mismas como asesor jurídico,
solamente por mencionar un par, la venta del Grupo Rey, también la venta de Cable Onda, la venta de Generali a ASA, la venta de Bonlac, la integración de los equipos bursátiles de Bancolombia, una vez que compraron Banismo, la venta de la aseguradora AIG, entre algunas otras. Nada más como para comentarles un poco la experiencia, porque yo sé que me veo bastante joven, entonces no quería que pensaran que por la falta de canas les iba a hablar desde la perspectiva después de la experiencia. Así que bueno, habiendo dicho eso, he estructurado la presentación de hoy en tres partes. La primera parte es qué son fusiones y adquisiciones. La segunda es las fusiones y adquisiciones en la práctica. Y la tercera parte es simplemente el periodo de preguntas y respuestas que voy a dejar abierto para todo el que tenga. Así que si queremos vamos a la siguiente página. ¿Qué son fusiones y adquisiciones? No sé si los que están aquí presentes en Netflix hayan visto la serie que se llama Suits, que es muy famosa, es una serie de televisión de Netflix que sigue la vida de un abogado bien lujoso, por decirlo así, que se la pasa haciendo fusiones y adquisiciones y que está en New York y es lo máximo. Entonces, eso me lleva a lo primero que les quiero decir. Y la siguiente página, por favor. Las fusiones y adquisiciones no es lo que se ve en esa serie. En esa serie realmente es un invento, o sea, la vida de trabajar en fusiones y adquisiciones es una vida muy dedicada y no glamurosa como la que se ve allí. Es una vida de abogado que requiere trabajar muchísimas horas, requiere trabajar como quien está en maestría o en doctorado, que a veces tiene que trabajar o quedarse trabajando a trasnoche. Lo que quiero decir es que no es algo glamuroso y por favor los que han visto esa serie, desde ya sepan que fusiones y adquisiciones no es como lo que hace el principal personaje de Suits. Entonces, habiéndoles dicho eso, voy a decir lo que sí es fusiones y adquisiciones. Entonces pasamos a la siguiente página. Miren, primero voy a hablar de dos formas de adquisición, para poder que entiendan en qué se divide a grandes rasgos las fusiones y adquisiciones. Cuando uno habla de fusiones y adquisiciones, uno piensa realmente en lo más sencillo. Lo más sencillo es, tú tienes una sociedad anónima y básicamente tú vas a intercambiar las acciones de esa sociedad anónima y pasa de tener un dueño a tener otro dueño. Y ese es un tipo de adquisición. Ese es el tipo de adquisición más sencillo por el hecho que lo único que cambia de posesión son las acciones de la compañía. En el caso panameño, es una sociedad anónima por lo general, aunque también hay sociedades de responsabilidad limitada que se están viendo un poquito más en la práctica. Entonces, ese es el primer tipo de adquisición, una compraventa de acciones, en donde, repito nada más para que dejar el mensaje claro, en donde las acciones de una compañía, y ahí en la pantalla pueden verlo, la compañía panameña es la que está en gris en la parte de abajo, que tiene un dueño. Entonces las acciones que emitió esa compañía panameña a su dueño son adquiridas por el comprador. Entonces los vendedores en esa ecuación son los accionistas de la compañía y el comprador es esa nueva persona que viene a adquirir las acciones de esa compañía. El segundo tipo de forma de adquisición, si podemos ir a la siguiente página. Podemos ir a la siguiente página, por favor. Es una compraventa de activos. La principal diferencia entre una y la otra es que en la venta no hay traspaso de las acciones de la compañía. Lo que ocurre es que la compañía, que tiene todos sus activos, los vende al comprador. Es decir, el comprador no pasa a ser dueño de la compañía vendedor, de la compañía que opera el negocio, sino que agarra sus activos. Esto es un poco menos común, pero se ve en la práctica
por temas de contingencia, usualmente contingencias fiscales y contingencias laborales, pero lo que esto implica es, por ponerles un ejemplo, si ustedes tienen una compañía que se llama Restaurante Chiriquí, en la primera opción, una compraventa de acciones, lo que ocurriría es que las acciones de Restaurante Chiriquí, que son emitidas a favor de los accionistas de la sociedad, fueran traspasadas a otra persona, al comprador, y ese comprador seguiría siendo dueño de la sociedad anónima llamada Restaurante Chiriquí. Esa es la primera alternativa. La segunda, que es la que le estoy comentando ahora, que es una compraventa de activos en vez de acciones, lo que ocurre es que los accionistas de Restaurante Chiriquí continúan siendo los mismos de esa compañía, de esa sociedad anónima. Lo que ocurre es que la sociedad anónima, en vez de cambiar de dueño, lo que va a hacer es que sus activos que tiene debajo, por ejemplo, si es un restaurante, serían el local comercial en donde tiene el restaurante, las refrigeradoras, los hornos, los sartenes, las sillas, los utensilios. Cada uno de esos activos, de esos bienes muebles, se transferirían al comprador. Y como pueden ver, es una operación diferente a la compraventa de acciones, por el hecho que no hay traspaso de acciones, sino hay traspaso de los activos que pertenecen a esa sociedad. Entonces, con eso quería explicar a grandes rasgos los dos tipos de adquisición. Adquisición de acciones, adquisición de activos. Vamos a la siguiente página, por favor. ¿Cuáles son las partes involucradas? Y ahí lo que les pongo en pantalla, hago un ejemplo de las partes involucradas en una transacción grande. Porque hay diferentes tipos de fusiones de adquisiciones. Están las fusiones de adquisiciones relativamente pequeñas, que pueden ser, oye, yo tengo un negocito y yo se lo voy a vender a alguien más, y ahí básicamente es muy sencillo, yo tengo mi abogado, él tiene su abogado, y simplemente se hace la transferencia de acciones y sencillo. Pero cuando son transacciones grandes, cuando son transacciones con partes internacionales, cuando son transacciones de mucho valor, usualmente las partes se dan el lujo además de tener abogados panameños, contratan abogados de Nueva York. ¿Por qué abogados de Nueva York? Se incluye usualmente abogados de Nueva York porque internacionalmente la jurisdicción de Nueva York y las leyes de Nueva York dan mucha certeza. Y eso es algo que es muy importante cuando hay tanto dinero involucrado. La gente quiere evitar, y no estoy diciendo si sea bueno o sea malo, lo que le estoy diciendo es que la gente quiere evitar tener que tener algún litigio en las cortes panameñas, por diversas razones. No voy a decir que sean las razones justas, no voy a entrar en juicios de valor sobre si es justo o injusto. Lo que voy a decir es que los inversionistas preferirían no caer en el sistema judicial panameño. Algunos podrán decir, oye, la razón es porque hay una reputación de que pudiese haber prácticas corruptas. Otros pudieran decir, tú sabes que no hay mucha consistencia en los fallos, así que yo no sé si yo demando a alguien por esto, ¿cómo va a salir eso? Cosa que sí ocurre en Estados Unidos, en Nueva York. Si tú tienes un caso y tú sabes perfectamente qué es lo que estás litigando, tú puedes ver todos los casos que han habido y saber perfectamente cómo va a fallar un juez y tienes certeza jurídica de lo que estás reclamando. Entonces, por eso se contratan a abogados de Nueva York y se negocian contratos de compra-venta regidos por la ley de Nueva York. Y contratan a los abogados de Panamá para que ayuden secundariamente con temas relacionados a ley panameña. Entonces hay un trabajo conjunto en donde abogados panameños, como es mi caso, trabajamos de la mano con abogados de Nueva York para lograr que la transacción ocurra y negociar la transacción. Entonces cada parte, vendedor y comprador, contrataría a sus abogados de Nueva York y sus abogados de Panamá. Y a la misma vez tiene un rol muy importante la banca de inversión. ¿Qué es una banca de inversión? Una banca de inversión, y por darle ejemplos, está Goldman Sachs, está JP Morgan, está Credit Suisse. Son estos bancos internacionales que, más que prestar dinero y recibir depósitos, se llama banca de inversión porque asesora en que compañías grandes puedan vender o comprarse. O sea, tienen un rol más de asesoría de inversión.
y ellos se llevan un porcentaje, o sea, mientras que los abogados emitimos nuestras facturas con base en el tiempo trabajado, ellos lo que hacen es que asesoran desde un principio y se llevan un porcentaje de la transacción. Y ellos son los que asesoran en toda la parte financiera. Es decir, los abogados nunca nos metemos en la parte financiera porque nosotros lo único que podemos asesorar es de temas legales. Entonces, la parte financiera, la banca de inversión. La parte legal, los abogados. Y también están los auditores que ayudan mucho en la parte contable, ayudan mucho en la parte fiscal también, que también es muy relevante en el contexto de la operación. Entonces, para resumir, en una operación de gran magnitud, usualmente cada parte tiene 4 asesores involucrados: los abogados de Nueva York, los abogados de Panamá, los auditores y la banca de inversión. Antes de pasar a la siguiente página, quiero adelantarme una pregunta que puedan tener. Y la pregunta es, ¿por qué las compañías no simplemente contratan abogados internos que sepan de fusiones y adquisiciones y que se encarguen de la operación sin tener que pagarle a abogados externos? Y la razón por la que eso no ocurre y se contratan abogados externos es porque el grado de especialidad es tan grande que en estas transacciones tan complejas, el vendedor y el comprador, por la cantidad de dinero involucrado, desean que expertos, personas que se dedican todos los días a trabajar en fusiones y adquisiciones, sean aquellos que los asesoren. Porque no es algo que se ve todos los días. Y un abogado interno, una compañía, una fusión o adquisición no es lo que ve el día a día. Entonces, quiere recurrir a los expertos, a los que están especializados en la materia. Seguimos, por favor, a la siguiente filmina. La siguiente parte de esta conversación voy a hablarles un poquito de cómo se ve un proceso de adquisición y fusión. A primera vista uno pudiese pensar, oye, es tan sencillo como tú agarras y tienes un comprador y le dices, bueno, mándame tu contrato y procedemos a firmar y te vendo la compañía. Pero no es tan sencillo. Usualmente los procesos son bastante extendidos y complicados y voy a explicar por qué. Pasamos a la siguiente página, por favor. Hay 2 tipos de procesos. Están los procesos competitivos y están los procesos no competitivos. El proceso no competitivo es cuando ya tú tienes un posible comprador y tú vas directamente donde él y tú llegas a un acuerdo. El otro tipo de proceso es un proceso competitivo en donde tú vas a abrir tu compañía, me refiero a abrir en el sentido que deja que mucha gente pueda tratar de ofertar por la compañía y tú ahí decides cuál es el mejor postor, ya sea el mejor postor en temas de precio, el mejor postor en temas de que sabes que tienes financiamiento ya seguro para poder hacer la adquisición por X o Y razón. El proceso no competitivo usualmente se ve con lo que tienen en pantalla. Empieza con una carta de intención. Si tú eres un vendedor y tú ya tienes el comprador, tú sabes perfectamente que negociar un contrato de compraventa tiene un montón tiene un montón de aspectos, pero tú te das cuenta que si tú quieres proceder con ello, lo mejor es entender de salida si tiene un entendimiento sobre los principales términos comerciales, como por ejemplo el precio de compra, como por ejemplo qué quieres comprar, como por ejemplo cuándo quieres comprarlo, como por ejemplo qué tipo de garantías puedes dar en relación con la compra. Entonces, usualmente lo que uno empieza es con una carta de intención. Esta carta de intención puede tener diferentes nombres. En inglés también es conocido como MOU, Memorandum of Understanding, carta de interés, carta de intención, tienen diferentes términos, pero la característica fundamental es que usualmente no es vinculante. Es una carta donde tú simplemente acuerdas con otra parte, hey, te lo vendería a este precio, con estas características, sujeto a que negociemos, sujeto a que tú puedas hacer una debida diligencia en la compañía que te estoy vendiendo y tú luego de hacer la debida diligencia me vas a poder confirmar
si lo que tú me estás ofertando es lo correcto. Entonces, ¿por qué el proceso se extiende? Porque después de la carta de intención, que es donde están los, como que a grandes rasgos, la oferta preliminar, el comprador tiene que saber lo que está comprando. No hay forma de saber lo que estás comprando sin que tú no hagas un proceso de debida diligencia. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando compras un carro. Tú puedes ver el carro por fuera, el carro se ve bonito, se ve simpático, lo lavaron, le limpiaron el motor, por dentro se ve aspirado, pero eso es solamente lo que ves a primera vista. Tú tienes que hacer un paso adicional. Usualmente traes un mecánico, que ahí vienen los abogados, y que es el equivalente a un abogado, y puede ver la máquina por dentro. ¿Cómo es esa máquina por dentro? Porque el carro puede estar perfecto, pero cuando lo vas a andar, puede ser que el carro le falten todas las piezas habidas y por haber. Puede ser que el carro, después de andarlo 1 kilómetro, se le empieza a salir todo el aceite. Puede tener 1.000.000 de problemas. Entonces, el proceso de debida diligencia es el equivalente a ser un mecánico y llegar a inspeccionar esa compañía. Entonces, para eso nos contratan a nosotros los abogados, al igual que a los banqueros de inversión y al igual que los auditores, para poder meterse en la compañía y ver con lujo de detalle cada cosita de la compañía. Los abogados, por ejemplo, vemos los contratos. Si, por ejemplo, hay un contrato muy oneroso que no hace sentido y tiene una cláusula de terminación que dice que si terminas el contrato vas a tener que pagar infinito dinero, yo tengo que decirle a mi cliente que en caso que sea el comprador, oye, este contrato existe, tú tienes que negociar la terminación de ese contrato para que tú no te quedes con ese contrato. Pero la única forma de saber que ese contrato existe es tener un proceso de debida diligencia. Entonces, una vez que uno termina el proceso de debida diligencia, uno pasa a la redacción de los contratos y la negociación de los contratos. Y ese proceso puede demorar, hablando de procesos, hecho un poco para atrás, el proceso de debida diligencia usualmente puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque es bastante documentación que leer. Y hay muchas preguntas que van a surgir. Entonces, usualmente el comprador ve los documentos y sus asesores ven los documentos, analizan todas las contingencias que hay en los documentos, hacen preguntas, le preguntan, oye, al vendedor, me parece que hace falta estos documentos, oye, tú no tienes contrato de esto. Y es muy común que el comprador lo vea y diga, oye, tienes razón, se me olvidó comentarte que también hay este contrato. Entonces, una vez que se pasa y se completa ese proceso de debida diligencia, se pasa a la redacción de los contratos. Entonces, esa redacción de los contratos y la negociación de los mismos es un proceso que también puede demorar bastante tiempo. Puede demorar bastante tiempo porque, como expliqué, de cada lado hay 4 partes. Entonces, se tiene que redactar un contrato que refleje lo que cada una de las 4 partes investigó y averiguó en su debida diligencia. Por ejemplo, si fuera a comprar una sociedad que es dueña de un carro, yo quisiera que el contrato dijera, mira, pero si el aceite está mal puesto, yo creo que tú me pagues una indemnización. Yo, por cierto, yo noto que el Wichi Wiper está mal, yo quiero que antes de que yo compre la compañía, tú le cambies el Wichi Wiper, asumiendo que es una sociedad anónima dueña del carro. Entonces, en ese contrato se reflejaría todas las condiciones comerciales y principalmente se asignan los riesgos. Porque en el proceso de debida diligencia salen todo tipo de sorpresas. Y no necesariamente es malo. O sea, la realidad es que vivimos un mundo imperfecto y todo aquí que tiene un familiar, que tiene un negocio, saben que todos los negocios tienen cositas por aquí y por allá que no es lo ideal, pero es la realidad. Por ejemplo, si la compañía de repente dejó de pagar un impuesto, el comprador no quiere después tener que enfrentarse a la DGI y sufrir una multa grandísima. Entonces lo que hacen es que negocian quién se lleva el riesgo de cada uno de los riesgos identificados. Por ejemplo, tiene un ex empleado que está amenazando con demandar a la compañía, se tiene que dejar claro en el contrato quién se lleva cada riesgo y quién se responsabiliza por cada riesgo. Entonces, en ese contrato se regula todo y en la medida que se hable de bastante dinero involucrado en la transacción, más específico te llegas a ir. Por ejemplo, si tú eres dueño si se trata de una sociedad que es dueña de restaurantes, tú te irías al punto de, bueno, mira, yo quiero revisar tus contratos de póliza de seguro, porque no voy a hacer que se me estalle un restaurante y que haya un accidente en una cocina
¿yo por qué, yo por qué tendría que comprar, que indemnizar a los cocineros si teóricamente debería haber una póliza de seguro que permita cubrir todos esos riesgos? Entonces, es una forma de saber del comprador, ok, estas son las cosas malas que vi en la compañía, ¿quién se va a encargar y responsabilizar por esas cosas malas? Entonces, tú puedes negociar todo, tú puedes decir, tú sabes que yo te voy a pagar, yo comprador, te voy a pagar extra por la compañía, siempre y cuando tú corrijas todo lo que tienes que corregir antes de que yo me quede con la compañía. O puede ser al revés, el vendedor puede decir, tú sabes que yo te dejo la compañía tal cual como está y te reduzco el precio. Es como si tú vendes una propiedad. Tú le puedes decir al comprador, hey, yo sé que es este apartamento, yo sé que hay un problema de filtración, el baño no sirve, la cocina, el microondas no funciona. Yo puedo perfectamente decir, mira, págame más y yo te arreglo todo eso, o te hago un descuento y tú te encargas del muerto, por decirlo así. Entonces, por eso que demora mucho el proceso de negociación. Una vez que se firma el contrato, hay un concepto que quiero dejarles, y es que la fecha que se firma el contrato no es la fecha que cambia, usualmente no es la fecha en que cambia de dueño la compañía. Eso es porque, lastimosamente, hay diferentes cosas, hay diferentes eh, eh, consentimientos, hay diferentes pasos a tomar antes de que el comprador pueda adquirir la compañía. Les pongo un ejemplo. Si fuésemos a vender un banco, no es que tú puedes de la noche a la mañana comprar un banco. Porque, por ejemplo, el banco es una entidad regulada, la Superintendencia de Bancos de Panamá. Entonces, la Superintendencia de Bancos de Panamá tiene que aprobar que la compañía cambie de dueño. Igual pasa, por ejemplo, con distribuidores locales. Vamos a suponer que fueras a comprar Ricardo Pérez S.A. O la Suzuki. No es que tú simplemente puedes comprarlo y seguir vendiendo esos carros en Panamá. Esas compañías usualmente tienen un contrato de distribución con el fabricante del país de origen, en donde ellos en ese contrato dicen quién sí y quién no puede vender esos autos en el país. Entonces, usualmente ese periodo, después que firmas el contrato, tienes que tomar un tiempo para poder obtener todas las aprobaciones necesarias para que el comprador pueda adquirir la compañía. Es como lo que mencioné, pues, en los casos de los bancos, también pasa con las aseguradoras, también pasa realmente con cualquier compañía que tenga ciertos contratos que requieran el consentimiento de otra parte antes de poder vender la compañía. Entonces, una vez que se obtienen todas estas aprobaciones, como los ejemplos que di, el vendedor le dice al comprador, oye, finalmente conseguí todas estas aprobaciones que yo me comprometía a conseguir en el contrato, ya podemos alcanzar lo que se llama un cierre. Entonces, el famoso cierre de la transacción es la fecha en donde finalmente la titularidad de la compañía cambia de dueño. Y eso es cuando ya se obtengan todas estas aprobaciones que fueron preacordadas en el contrato. Y ese cierre puede demorar un mes, puede demorar 2 meses, a veces puede demorar hasta 6 meses. O inclusive también puede haber complicaciones como Acodeco. No saben, pero en Panamá, no sé si les ha tocado, si han aprendido sobre derecho de competencia y antimonopolio, cuando son dos compañías grandes del mismo sector, las partes suelen recomendar y proceder a obtener un visto bueno de Acodeco antes de que la transacción se realice. Entonces, eso también caería dentro del periodo de aprobaciones. Así que, para terminar, el proceso no competitivo de una compraventa implica lo que ven en pantalla. Entre la firma del contrato y el cierre de la transacción pueden pasar bastante tiempo. Eso es aplicable también en los procesos competitivos. Pero esa es la razón por la que a veces ustedes leen en el periódico o en la televisión que no sé qué compañía firmó para vender su compañía, pero de repente algunos meses después la compañía aún no ha cambiado de dueño. Esa es la razón por qué, porque se están obteniendo todos los requisitos que se tienen que obtener para poder cerrar la transacción, que es cuando cambia de dueño. Podemos pasar a la siguiente página, por favor. Entonces, en el proceso competitivo es un poco más complejo, porque si tú eres vendedor, tú quieres tener a compradores compitiendo entre sí y
deseablemente que si ellos saben que están compitiendo por tu negocio, hagan ofertas competitivas. Es decir, que te ofrezcan, entre ellos combatan para ver quién te da mejor precio, quién te da mejores condiciones. Entonces, eso provoca que haya una primera fase, que es una fase en donde estás dealeando con muchos compradores. El primer punto usualmente es, tú invitas a los vendedores, tú agarras, identificas tres diferentes, invitación del vendedor hacia el comprador, identificas, usualmente son 3, 4 compradores, y les mandas una invitación diciendo, oye, te invito a este proceso que es secreto, a que me ofertes por esta compañía. Entonces, si esos compradores aceptan, les interesa ofertar por esta compañía, usualmente firman un acuerdo de confidencialidad y hacen una debida diligencia preliminar. Y con base en esa debida diligencia preliminar, hacen una oferta no vinculante. Entonces, el vendedor recibe esa oferta no vinculante que dice, oye, no me vinculo, pero yo más o menos te ofertaría $10 por tu compañía. Entonces el vendedor agarra y ve todas las ofertas y dice, bueno, mira, de estas 4 personas, yo siento que estas 3 están interesadas genuinamente y yo las invito a una fase 2, en donde esos compradores hacen una segunda debida diligencia que se llama debida diligencia confirmatoria, en donde todo lo que revisaron en la debida diligencia preliminar lo pueden comprobar revisando ya toda la documentación. Porque en la debida diligencia preliminar usualmente solamente se comparte que si los estados financieros, que si el estado de balance, información muy preliminar y usualmente de carácter financiero. Y en la debida diligencia confirmatoria sí es un proceso ya legal en donde se comparten todos los documentos, que pueden ser desde 50 documentos hasta miles de documentos. Y luego que hagan esa debida diligencia, puedes regresar a la página anterior. Se hace una oferta vinculante, entonces el vendedor recibe estas ofertas vinculantes de las 3 o 4 posibles compradores y decide uno, que es como el elegido. ¿Y por qué solamente uno? Porque negociar requiere bastante tiempo, requiere muchísimo esfuerzo y tú no puedes realmente negociar con más de una persona a la vez porque estarías siendo ineficiente. Entonces tú eliges al comprador, posible comprador que más te guste y con ese negocias los contratos, firmas el contrato, obtienes las aprobaciones y vas al cierre de la transacción, que es lo que conversábamos en antes. Para poder adelantarnos un poquito, pasemos por favor a la página 16, que ya quiero poder cerrar para que haya un espacio de preguntas y respuestas. Si hay un último tema que yo quiero que ustedes se queden, es que el proceso se puede volver complejo y usualmente es complejo por el tema más importante de toda la transacción, que es el valor de la compañía. Esto es una charla de derecho, no una charla financiera, pero si ustedes se meten a conocer de finanzas, van a saber que hay muchísimas formas diferentes de valorar una compañía. Entonces, para poder superar ese escollo en donde un vendedor dice, mi compañía vale 1.000 millones, y dice el comprador, no, tu compañía vale la mitad de eso. ¿Cómo pueden superar ese escollo? Sin las herramientas que rápidamente les voy a explicar, básicamente dirían, bueno, si ese es tu precio, este es mi precio y no estamos de acuerdo, simplemente, ¿sabes qué? No hagamos esta transacción. Pero hay 3 mecanismos que son los que más se utilizan que permiten superar este escollo de diferencia de precio. El primer mecanismo es un mecanismo de ajuste de precio. Es un mecanismo en donde las partes firman el contrato y luego que firman el contrato y cierran el contrato, es decir, el comprador adquiere la compañía. Una vez que adquiere la compañía y va revisando todo el flujo de negocio, puede realmente saber si la compañía le iba tan bien como decía el vendedor o le iba peor de lo que decía el vendedor.
Entonces, luego de cerrar la transacción y que el comprador entre en la compañía, con base en lo que ocurre por usualmente un mes, 2 meses, 3 meses después, el precio inicialmente pagado en el cierre es ajustado, ya sea a favor del comprador o a favor del vendedor. Para ponerlo en términos sencillos, si usted tiene un carro y lo quieren vender a $10,000 y el comprador lo quiere comprar en 8, tú le dices, mira, yo te lo doy en 8, pero si por un mes el carro no te da problemas, tú me das los otros 2. Eso es un mecanismo de ajuste de precio. Y también puede ser al contrario, el comprador puede decir, el carro te lo compro en 8, está bien, si el carro anda bien en un mes, yo te pago los otros 2,000 extra. O también, al contrario, si el carro en menos de un mes ni siquiera le funciona el aire y el radiador me está dando problemas, yo te obligo a ti, vendedor, que tú me pagues de los 8 que te di, 2 a mí, resultando en que el precio del carro terminó siendo 6,000 en vez de 8,000. Puede ir de ambos lados. El segundo tipo es una cláusula que en inglés se llaman earn-out, y esto es algo que se está viendo mucho en pandemia, y es que el comprador puede decir, mira, la compañía me parece que vale menos lo que tú dices, vendedor. Y el vendedor dice, ¿tú sabes qué? Yo voy a agarrar y te voy a vender la compañía barata, pero con base en cómo tú operes esa compañía, yo quiero participar en las ganancias. Porque yo te estoy diciendo a ti, siendo vendedor, yo te digo a ti, comprador, que esta compañía va a hacer un montón de dinero. Y si esta compañía hace un montón de dinero, yo quiero, y tú dices que no va a hacer dinero, si hace dinero, yo quiero participar en esas ganancias. Entonces, eso es lo que se llama el earnout, y eso todo se regula en el contrato. Y por último, un mecanismo que se llama lockbox. Y eso no quiero aburrirlo con los detalles, pero básicamente es si la compañía, en la medida que haya la incertidumbre del hecho de que va a cambiar de dueño, pueda perder dinero porque los clientes se pueden ir si se enteran que va a cambiar de dinero o hay mucha incertidumbre, lo que hacen es que en el contrato pactan que es un precio fijo. Entonces, entre la fecha de firma y la fecha de cierre, que pasa un periodo de 2 o 3 meses, se regula de qué cosa puede y qué cosa no puede hacer el vendedor. Eso lo que previene es que hay una fuga de dinero en la compañía y el precio se queda fijo desde el primer día. Entonces, eso es lo último que les quería decir. Si me robo nomás un minuto más, quiero por favor que vayan a la filmina 25. ¡25! La siguiente. La siguiente, esa misma. Hay una realidad aquí. Y es que hay un montón de fusiones y adquisiciones, pero la literatura lo que dice es que usualmente no son buenas. Usualmente es una mala decisión de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Una compañía que quiere crecer y dice, tú sabes que yo voy a crecer comprando esta otra compañía. Voy a unir nuestros negocios para que nos vaya mejor. Entonces, usualmente se gastan un dineral en adquirir esa compañía porque asumen que habiendo adquirido esa compañía, el prospecto de negocio a largo plazo va a ser bueno. Pero la literatura lo que ha demostrado en las transacciones grandes es que usualmente los inversionistas, luego de haber comprado otra compañía, en los siguientes años, el valor de su acción baja. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces se hacen fusiones y adquisiciones? Y las razones son muchas. Una de las razones puede ser que hay presión en los directivos de la compañía de crecer la compañía y eso los lleva a hacer inversiones malas. Eso, por ejemplo, ocurre cuando hay personas que tienen dinero y dicen, bueno, voy a invertir. Y empiezan a invertir a lo loco, por sentir que están invirtiendo. Y terminan lo que es perdiendo plata por esas inversiones. También ocurre un tema de ego. Ustedes saben que si hay alguien que es el más
el más grande empresario en la industria X, si él tiene un competidor, él quiere poder crecer más para quedarse por arriba de ese competidor. Entonces lo que termina haciendo es adquiriendo para crecer, pero no necesariamente eso va a significar en más ganancias para la compañía. Entonces es un tema también de ego, también es un tema de incertidumbre. Pasa mucho de que, oye, esta industria está colapsando, ¿cómo hago para sobrevivir? ¿Será que compro esta compañía para ver si la complemento con la mía y sobrevivo? Entonces hacen esas adquisiciones y resulta que no fueron buenas. Entonces es mucho el tema humano, es un tema humano de no saber el futuro y apostar a comprar otra compañía y que no resulte no resulte los beneficios que dijo haber traído. Entonces, el mensaje que le quiero dejar es, hay mucho movimiento en fusiones y adquisiciones, pero la literatura si dice algo es que usualmente, si uno saca el promedio, es una mala inversión. Y es un poco irónico, ¿no? Porque yo trabajo de esto y mis clientes hacen las fusiones y adquisiciones, hay unas que salen muy bien, pero la realidad es que no todas salen así. Así que con eso quería terminar. Por favor, cualquier pregunta que tengan, estoy a la orden. Yo sé que de repente algunas cosas es un poco difícil entenderlas sin haber estado en la práctica, pero nada, quería dejar algunos conceptos muy básicos y que ojalá les haya sido de ayuda. Así que preguntas y respuestas a la orden y si no, ha sido un gusto. Buenas noches a todos los presentes en la sala virtual, agradecida con el expositor, el magíster Javier Yapendara, por su magnífica exposición dada en la tarde de hoy sobre un tema que es muy poco tratado, pero que es tan interesante ver cómo se negocia en nuestro país con grandes empresas y la cantidad de flujo económico que eso representa. Tenemos dentro de la sala, mi estimado expositor, a la joven Marta Saldaña, que nos pregunta, ¿qué ventajas y desventajas tiene el colocar el precio fijo en la negociación en una compra? Por favor. Bueno, para el vendedor, bueno, para ambas partes, eso es lo que el principal beneficio es que da certeza, ¿no? Da certeza de que el precio es uno y no va a variar. El problema y la razón por la que eso no ocurre usualmente es porque tanto el vendedor como el comprador tienen diferentes valoraciones de la compañía. Piensan que la compañía vale distinto. Obviamente el comprador quiere convencer al vendedor de que la compañía no vale nada y el vendedor quiere convencer al comprador que la compañía vale un montón. Es como cuando ustedes, lo mismo que cuando ustedes ven, cuando alguien vende un carro. Mi carro, yo sé que mi carro es feíto, pero yo quiero convencer al que lo vaya a ver de que es un carrazo y que es el mejor carro que van a conseguir y que el carro vale quién sabe cuánto, y el comprador me va a decir, lo va a ver, me va a decir, mira, yo quiero comprarlo, pero ese carrito ya está como bien feo, está como penita, pero así que te lo compro, pero bien bajo. Entonces, esa es la razón por la que en compañías grandes no hay un precio fijo usualmente, y es porque hay diferencias de valor. Entonces tú, como abogados, tenemos que negociar y regular en un contrato cómo arreglar esas diferencias de valor. Existe otra pregunta en la sala que nos dice, ¿qué tanto tiempo se puede tomar la negociación que usted muy atinadamente desarrolló en el proceso desde el día que iniciamos, desde el día 1 hasta que culmine? Un tiempo aproximado, porque eso en la sala nos acompaña también hoy estudiantes de la licenciatura de la contabilidad de la Facultad de Administración de Empresas, FAECO. Así que ellos también están interesados en saber pues un poquito más sobre el tema. Claro, con mucho gusto. Miren, asumiendo que se trata de empresas medianas grandes que tienen muchas operaciones, yo diría que por lo bajo, lo menos que puede demorar un proceso de principio a fin pueden ser 2-3 meses. Y por lo largo, hay procesos que pueden demorar 10 meses a un año. Por ejemplo, en la transacción de Cable Onda, en la cual participé, fue un proceso que comenzó, no les miento, a finales del 2017, empezar a contactar a los posibles compradores. Se llegó a un acuerdo a finales del 2018,
y no se transfirió la compañía como hasta inicios, mediados del 2019. Es un proceso que duró más o menos año y medio, de principio a fin. Pero esa es la excepción, o sea, lo que les quiero decir es que puede variar muchísimo. Gracias por responder la pregunta y que es interesante saber que no es algo tan rápido de manejar, porque no dependen tampoco de ustedes los abogados que intervienen en el trámite mismo, sino pues, como usted muy bien señaló, el expresar todas las condiciones, las ventajas, las desventajas, el precio, todas las ganancias, las utilidades. Es interesante ver hasta dónde y hasta cuándo, porque influye, y como lo ha dicho usted muy atinadamente en su exposición, repercute en nuestro país, como el caso de Cable Onda que usted acaba de expresar a todo el público que nos acompaña. A nombre de nuestra rectora, la maestra Etelvina Medianero de Bonagas, de nuestro señor decano, el magíster Rubén Cabrera, de la vicedecana, la doctora Lilibet Casasola de Vázquez, del equipo organizador, de todos los miembros que nos acompañan en la sala hoy, doctor Endara, sentimos sumamente complacidos de que nos haya acompañado en un tema tan importante. Sabemos que da para mucho más, como lo platicamos anteriormente entre usted y yo, pero que ha despertado muchas pasiones y sabemos que van a tener que investigar un poquito más y van a seguir nutriéndose de este conocimiento, porque vemos que Panamá, como muchos lo denominan, es nuestra pequeña Miami, y hay mucho movimiento económico en el país. Y es interesante poder abrir otro horizonte, otro campo del derecho que no es muy tratado acá en el interior, pero que también podemos nosotros incursionar en ese campo. Así que le damos las gracias de la sala virtual, agradecida por su presentación, y esperamos verle muy pronto por acá nuevamente, acompañándonos en estos ciclos de conferencia y, por qué no, en otros espacios también. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a la doctora Lilibet Gracias. Casasola por las preguntas que ya ha presentado a la sala virtual, al magíster Javier Yap Endara. Muchísimas gracias, magíster Javier, por su participación excelente, por su tiempo también brindado a la Universidad Autónoma de Chiriquí, a las conferencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.